¿Es la dolarización de la economía el remedio para nuestro país? Otros países latinoamericanos dolarizaron su economía, pero ¿tuvieron buenos resultados? ¿Salieron de la inflación? Dolarizar. Una solución mágica ante la inflación, pero que puede ser muy peligrosa. Actualmente Argentina ya ronda con más de un 120% de inflación anual a pasos de las elecciones presidenciales, y es que no es la primera vez que sufre una elevada inflación, elevada deuda externa y recesión económica, sino que esto ya sucedió allá por los años 1970 y 1980, periodos acompañados con ciclos de desestabilización de la democracia, dictaduras militares y también con una recuperación de la democracia. Este es un billete de 10 australes. La Argentina debe ser uno de los pocos países del mundo en los cuales encender un cigarrillo con un billete de 10 australes es más barato que hacerlo con un fósforo. Esto es producto de una economía que se ha desquiciado a partir de una enfermedad que se llama hiperinflación, que provoca que en un año, por ejemplo, haya habido una inflación de los precios de un 8000%, o que en pocos meses la leche cuadruplique su precio o ocurra lo mismo con la carne. Ante una posible dolarización en Argentina, es propicio saber qué pasó con Ecuador cuando recurrió a esta herramienta, ya que este país latinoamericano en su momento tenía características similares a la del país del tango y de la carne. También tenemos dos posiciones, por un lado los que defienden la dolarización, que mencionan que con ella la inflación acabaría, y sí, se podría decir que realmente fue lo que sucedió en Ecuador. Y por otro lado tenemos los que están en contra de esta medida y que dicen que solo con la dolarización no se solucionan los problemas de fondo del país y necesariamente hay que analizar otros temas al respecto. Vamos a mirar un poquito a Ecuador para analizar cómo le fue y si es que esto podría suceder en Argentina. La dolarización en Ecuador se implementó en el año 2000. Esta medida consistió en reemplazar el sucre de aquel momento por el dólar como la moneda de curso legal. El objetivo era afrontar una gran crisis, estabilizar la economía y reducir la inflación. De hecho, esto último fue cierto, pero en los próximos años. Es decir, que no fue una medida de efecto inmediato. Y cuando se logró, tampoco perduró en el tiempo. Además de esto, el país ecuatoriano sufrió con severos problemas en cuanto a déficit fiscal, lo que claramente tuvo que solucionar con deuda externa, que en el tiempo se volvió realmente impagable y por ello tuvo que hacer renegociaciones en el año 2020. Aquí tenemos que mencionar que Ecuador, siendo un país ya dolarizado y ocupando un lugar después de Argentina, tiene el más alto riesgo país. En Latinoamérica hay 3 países que cuentan con muy alto riesgo país. Entre ellos tenemos a la Argentina, a Ecuador y a El Salvador, donde estos dos últimos son países dolarizados. Los que no apoyan esta medida revelan que la dolarización afectó la economía de Ecuador y no solucionó sus principales problemas, que además convirtió al país en dependiente del precio del petróleo, lo cual fue bueno solamente entre el año 2000 y 2014, ya que después y hasta ahora lleva una economía estancada, lo cual dificulta la diversificación de exportaciones y el desarrollo de actividad económica del país. Todo esto impide que el sector industrial emerja y pague buenos salarios, porque genera altos costos para el mercado internacional y con ello pierde la competitividad. Lo que sucede es que la dolarización dejó a Ecuador sin herramientas políticas para poder compensar los efectos de los precios negativos de la materia prima, petróleo, sobre el cual no tiene ningún control. Se puede notar también que esta herramienta sirvió en un primer momento para reducir la inflación significativamente y la economía creció a un ritmo acelerado inicialmente,
pero esto terminó en el corto y mediano plazo, ya que el país se quedó sin soberanía monetaria. De acuerdo con el Centro Latinoamericano de Geopolítica, fue perjudicial para Ecuador, ya que fue una decisión tomada por las élites del país, por ende ellos fueron los beneficiados y no el pueblo popular, y además el déficit de la balanza comercial fue financiado con deuda externa. Ahora bien, amigos, vamos a ver el tema que nos interesa, donde por el lado de Argentina se espera que ocurra prácticamente lo mismo que en Ecuador, que en unos cuantos años se solucione el gran problema que aterra a la población popular, que es la inflación, pero que esto no perdure en el largo plazo. Y es que si se llega a dolarizar en el país, hay que recordar que las autoridades monetarias deberán comprar toda la oferta monetaria de pesos circulantes para reemplazar la tan devaluada moneda argentina por el dólar. También recordar claramente que esto no implica un acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos, sino una decisión meramente de la Argentina. Lo que también hay que tener en cuenta es que ese acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos debe existir para poder dolarizar la economía. Pero la gran pregunta que nos hacemos todos los argentinos es ¿a qué tipo de cambio se puede dolarizar si la cantidad de dólares en Argentina es prácticamente cero? Según diferentes economistas, las estimaciones van desde el precio del dólar blue, actualmente en 900 pesos al momento de la grabación del video, hasta los 10.000 pesos argentinos por dólar. Es muchísimo. Y es que lo más probable es que sea un tipo de cambio muy elevado, es decir, entregar muchos, pero muchos pesos por un dólar, lo cual aumentaría los precios internos, deprimiría los salarios reales y disminuiría el poder de compra de la población. De hecho, chicos, hace unos días fue evidenciado esto a través de palabras del propio Javier Milei, en cuanto dijo de que mientras más alto esté la cotización del dólar en Argentina, más fácil será dolarizar. ¿Sigue el plan de dolarización? Mirá, cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil. Así es que para nosotros esto es eliminar el Banco Central, te diría que es parte de nuestra, es una política. Y la otra cuestión muy importante es que claramente para poder hacer la dolarización se requerirá de alguien que brinde una gran cantidad de dólares, que en principio podrían venir del Fondo Monetario Internacional, que dicho sea de paso ya es un acreedor importantísimo de Argentina, con indicaciones de ajustes económicos bastante fuertes. La otra gran pregunta es si el FMI estaría dispuesto a desembolsar esos millones de dólares nuevamente y si las clases medias y bajas del pueblo argentino aceptarían los costos y las dificultades de dolarizar oficialmente a cambio de detener la escalada de la inflación. Hablamos de dolarizar oficialmente porque ustedes ya saben que actualmente la Argentina se encuentra dolarizada en cierta forma, ya que se compran y venden inmuebles, celulares, autos, todo a precio dólar y no solamente a la cotización del dólar, sino que hay que entregar el billete físico. Todo esto bajo un mecanismo paralelo a la moneda de circulación legal, que es el peso argentino. Pero veamos ahora algo que es el interés y la intriga de todos. ¿Cuánto será el salario, sueldo neto en dólares? Y es que con la dolarización, los posibles sueldos en dicha moneda, considerando que el promedio en Argentina de salario neto es de 250.000 pesos, quedarían de la siguiente forma. Si se hace una dolarización al precio de cotización actual de este video, que son los 900 pesos, nos quedaría un valor de 277 dólares mensuales. Si la cotización al momento de dolarización fueran 2.500 pesos por un dólar, tendríamos un sueldo de 100 dólares. Si fuera de 3.000 pesos argentinos por un dólar, tendríamos un sueldo neto de 83 dólares. Ahora nos vamos acercando a un número que muchos economistas piensan que se va a realizar la dolarización, donde si el dólar vale 5.000 pesos argentinos, se tendría un sueldo neto de 50 dólares, pero esto se reduce a la mitad
Si consideramos que el valor de cotización para realizar esta medida es de 10.000 pesos argentinos por $1, el sueldo sería de tan solo $25 por mes. A todo esto, lo que ya sabemos todos y que es de público conocimiento, que para que muchas medidas y no solo la dolarización sea efectiva, se tienen que tratar varios temas previamente, como por ejemplo la reducción de gastos estatales excesivos, la mejora de la ley laboral para mejorar la competitividad y apertura a la industria internacional. Por ello, hay que apuntar a realizar el ajuste a ciertos gastos, mejorar la recaudación de impuestos, dejar de emitir pesos en esta forma tan excesiva y lograr una acumulación de reservas para poder lograr un equilibrio fiscal. Ante todo este breve resumen que hemos realizado respecto a lo que ocurrió en Ecuador y a lo que podría suceder en la Argentina, la gran pregunta ahora es: ¿crees que con un nuevo gobierno de Javier Milei se podrá lograr todo esto? ¿O los partidos convencionales del peronismo o Juntos por el Cambio, radicales, lograrán mejorar la situación del país sin dolarizar el mismo?